estamos con los alumnos internos y vamos a ver si es que a alguno de ellos se le ocurre alguna pregunta buena que valga la pena subir al canal. Yo creo que ustedes, aquí el público, sería bacán que en los comentarios dejen algunas preguntas para las próximas series, o, más entretenido, podrían mandar un video y los podría subir a YouTube junto conmigo. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Doctor, en 30 segundos, ¿cómo podemos reconocer un síndrome de Brugada? Chuta, un Brugada, ya. Vamos a hacerlo. Sí, está bien, difícil, pero lo podemos hacer. Brugada es un patrón electrocardiográfico, algo que vamos a ver en el electrocardiograma y que, digamos, dependiendo del contexto donde lo veamos, cómo lo veamos, va a ser como más o menos importante. Entonces, una cosa es en el contexto ambulatorio, que puede ser que yo vea algo, no sé, un paciente por un estudio de salud ocupacional, le pidieron, por ejemplo, un electro, y en el electro le encontraron o le informaron algo. Y el otro es el contexto del paciente que está en la unidad de emergencia, en el fondo. ¿Y cuándo es peligroso el Brugada? Cuando tenemos síncope. O sea, cuando tengamos la asociación síncope más el Brugada, eso es muy peligroso, porque en el fondo lo que representa es que el paciente podría haber tenido una taquicardia ventricular, y ese paciente podría haber que, o sea, en el fondo hay que hospitalizarlo, porque la indicación, un nivel alto de evidencia, es que ese paciente hay que poner un desfibrilador, ¿ya? Los pacientes con Brugada pueden tener algunos antecedentes familiares, como que, y esta un poco las preguntas que uno le hace al síncope, en el fondo el paciente con síncope preguntar, chuta, alguien de tu familia falleció joven, y ahí vamos entonces a buscar en el fondo imágenes o elementos sugerentes de un bloqueo rama derecha. Yo les sugiero siempre, vamos a mirar V1 en el electrocardiograma, ¿ya? Y podemos tener como dos morfologías, se llama. O sea, cuando tengamos una morfología en la cual tenemos la P y después va el QRS, o puede haber en el fondo que se pierde el QRS, digamos vas para abajo y tenemos un ST positivo, entonces ST positivo, este tipo de morfología es de bloqueo completo de rama izquierda. Siempre viendo en V1. Cuando veamos V1 y veamos entonces que el R es positivo y generalmente es con un R', entonces R', y después el ST es negativo, eso nos va a hablar de bloqueo completo de rama derecha. Entonces, como para poder identificar el tipo morfológico del electro, miren en V1, y si el R en V1 es negativo, especialmente si el ST es positivo, vamos a hablar de morfología de bloqueo de rama izquierda. Y si es que el RR, en el fondo el R es positivo y tiene un ST negativo, vamos a hablar de bloqueo de rama derecha. Entonces vamos a mirar V1, podría ser eventualmente V2 y podría ser eventualmente V3, pero generalmente las derivadas precordiales, y vamos a ver en el fondo que hace la P y después hace una imagen que se le llama como una especie de aleta de tiburón. En el fondo sube y baja una cosa así. Y te da una imagen así. Ese es Brugada V1. Ahora hay otro tipo de Brugada en el cual en el fondo tenemos la P, QRS, y después hace una especie de cosa así, que se llama, le dicen como silla de montar. Es como que el segmento R, va la R, después baja y tiene una cosa así. Entonces, si como aleta de tiburón es de tipo 1 y como silla de montar es de tipo 2. Entonces, de aquí lo más importante, acuérdense, se me pasaron los 30 segundos para la pregunta, pero es que en el contexto de síncope, el paciente tiene que ser hospitalizado, porque ese paciente tiene que tener una interconsulta con cardiología, y en el fondo hay que considerar poner un desfibrilador por el riesgo de muerte súbita. Espero haber contestado su pregunta. ¿Cómo saber si tengo que tomar una neuroimagen cuando me enfrento a un síndrome vertiginoso? Chuta, excelente pregunta. ¿Cómo ver cuándo tomar una neuroimagen y me enfrento a un paciente con un síndrome vertiginoso? Yo creo que es importante ahí, en el vértigo tenemos varios elementos clínicos que nos van a poder diferenciar si el vértigo es como periférico o central. Y aquí lo más importante es entender que la clínica bien tomada, la historia clínica bien tomada y el examen físico bien hecho tiene una mayor potencia o una mayor sensibilidad, una mayor especificidad para el diagnóstico vértigo de origen central. Entonces, primero que todo tener eso claro. O sea, si ustedes clínicamente encuentran, tanto por historia clínica y especialmente por el examen físico, hallazgos concordantes de un síndrome vertiginoso central, entonces el diagnóstico está establecido. La imagen podría salir negativa y la imagen va a tener menos poder para decir que está negativo. Entonces, en el fondo, hacemos una imagen cuando tenemos un poco de duda
Y ahí la pregunta es qué imagen hacer. La sensibilidad del escáner es muy mala para el diagnóstico de un síndrome vertiginoso central. Entonces, tú lo podrías hacer un escáner y te va a salir normal. Entonces, no nos sirve para discriminar. Por eso la historia clínica es tan importante. Y si es que vamos a hacer una neuroimagen, entonces lo que deberíamos hacer es obviamente hacer una resonancia. Ahí entonces la pregunta clave no es qué imagen hacer, porque ya sabemos muy claro que el escáner es malo y que la razón es lo mejor, sino cuándo hacer la imagen. Esa es la pregunta en el fondo, ¿cuándo hacer la imagen? Y ahí entonces vamos a tener algunos elementos dentro del vértigo que nos van a hacer diferenciar si esto es periférico o es central. ¿Cómo diferenciar entre un vértigo periférico y central? Yo diría que lo principal es que el vértigo periférico es un vértigo como más gritón, de alguna forma. Es un vértigo que el paciente está muy sintomático, se siente muy mal. Entre más brusco y se sienta muy mal, así con náuseas, vómito, le da la pálida, ese paciente probablemente es más periférico. Cuando el vértigo y lo otro es que tiene mucha descripción dentro del paciente de que tiene sensación de giro. Yo le trato de preguntar a las personas cómo expresarlo. En el fondo, entre más precisa sea la descripción en relación a que hay giro, de que las cosas giran o que el paciente sienta que gira, más periférico es. Entre más difícil sea la descripción y más como estar borracho, como estar curado, como estar alcoholizado sea, más, digamos, central va a ser, ¿sí? Yo les digo a la gente, por ejemplo, cuando uno jugaba cuando chico al carrusel y dar vuelta, ese tipo de sensación, o los niños van en un auto y vomitan, si te fijas, en el fondo va en un auto con muchas curvas y te dan ganas de vomitar, ese es el tipo de vértigo periférico del oído interno. El vértigo central es una descripción difícil de describir, más como estar curado. En el vértigo periférico yo me puedo ir un poco para el lado a veces cuando camino, pero no me caigo. En el vértigo central yo estoy como curado, en el fondo me voy para un lado, después para el otro, tiendo de aumentar mi base de sustentación, las piernas abiertas, y muchas veces me puedo caer incluso para atrás, que es en el fondo el Romberg, parte de los elementos del examen neurológico que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, entre más gritón, más periférico, entre más sensación de giro, más periférico, entre más difícil sea la descripción, más central va a ser. El que tenga vómitos no nos va a permitir discriminar entre uno y otro. Pero si tiene muchos vómitos y es como muy abrupto, vamos a tener una noción de que puede ser periférico. Si es que no tiene muchos vómitos y es como una cosa medio rara, así como chuta, estará el paciente medio presincopeado, así como que tú no sabes cómo describirlo, más central va a ser. Vamos a buscar otras cosas de lo central. Entonces, yo diría, ¿qué es lo que te permite discriminar entre periférico y central? Vamos a hallazgos dentro del examen neurológico que nos van a discriminar o pensar que sea central. Entonces vamos a buscar alteraciones de la marcha, como les decía, que el paciente esté marchando mal, que se caiga. Vamos a buscar alteraciones del habla, esté hablando traposo, que esté disártrico en el fondo. Alteraciones de la visión, o sea, el paciente podría tener o describir alteraciones del campo visual o eventualmente pérdida o disminución de su hueso, agudeza visual. Y vamos a buscar el nistagmo, que vamos a tratar de discriminarlo entre un nistagmo periférico de un nistagmo como central, que en ambas patologías se espera encontrar nistagmo, pero principalmente en el periférico vamos a tener en el fondo un nistagmo que es de predominio horizontal, en realidad es horizontal siempre, es inducible. O sea, cuando ustedes le hagan maniobras, le toman la cabeza al paciente, le agarran la cabeza y se la mueven en el fondo, vamos a inducir el nistagmo y va a ser agotable. O sea, si el paciente se queda tranquilo, tiende a calmar. Entonces piensen en eso. Cuando tengan un paciente, pregúntenle en el fondo si generalmente hay un cambio de posición que lo gatilla. Los pacientes pueden estar acostados, por ejemplo, en la cama, que muchas veces pasa, y se giran dentro de la cama o mueven la cabeza dentro de la cama y empieza el mareo y ahí se siente que me paré y me sentí muy mal y tuve que vomitar y todo. Versus no hay una clara asociación como con cambios posturales. Si el paciente al revés, si es periférico, se va a quedar tranquilito sentado o te va a decir en alguna posición, usted se queda tranquilo en alguna posición, sí, y ahí como que me siento un poquito mejor. Entonces, lo mismo con el nistagmo. Si yo le muevo la cabeza, el nistagmo va a ser horizontal, va a ser unidireccional
y en el fondo va a ser de fase rápida generalmente para el oído que está dañado. Entonces, por ejemplo, si el oído derecho es el dañado, el nistagmus va a ir de fase rápida para allá, el paciente va a tender a irse para ese lado y no se va a caer. Y puede, si es que además es por ejemplo un síndrome periférico de Meniere, podría escuchar menos de ese oído o escuchar un pito o ruido en ese oído, que son como alteraciones periféricas. ¿Ya? Cuando el nistagmus sea multidireccional, o sea, salga de la horizontalidad, especialmente si es vertical o es rotatorio o no es agotable, persistente, eso nos va a sentir o nos va a hacer pensar en que el nistagmus es central. ¿Ya? Y obviamente otras alteraciones que vamos a ver que tienen que ver con el examen neurológico, que tenga algún otro tipo de focalidad. Entonces todo paciente que tenga un vértigo debemos examinarlo muy bien. El paciente puede que en un comienzo, cuando llega a la urgencia, esté muy sintomático. Acuérdense que eso nos va a orientar a periférico, pero si le dejamos algún medicamento, que aquí se tienden en la urgencia por lo menos a recomendar de primera línea, medicamentos anti-H1, anti-H2, más un antinauseoso como ondansetron de primera línea. Y si no responde, generalmente segunda línea se suele usar, por ejemplo, una benzodiazepina. Y súper. Y para que vean que estamos trabajando. Así que llegaron pacientes, no habían pacientes antes. Bueno, y entonces, paciente con un vértigo periférico, tú lo dejas un rato sentado o le dejas los medicamentos acostados, va a bajar la sintomatología. Y eso te va a permitir que después se tiene que ir caminando. Si el paciente no se puede levantar, pese al periodo de reposo o pese a los medicamentos, siempre, aunque su examen físico y todo les hagan pensar que es periférico, igual sepan que por ahí hay algunas series dicen entre un 3-4% de los vértigos que tienen todos los elementos de periférico igual podrían ser centrales. O sea, no manifestar ninguna alteración de su examen neurológico que nos haga confirmar el diagnóstico de central. Recuerden que el diagnóstico va a ser clínico. Entonces, en esos casos también, en el que sea muy sintomático y tú le dejaste medida, tratamiento y lo dejaste reposar y después lo levanta y el paciente se está cayendo, o sea, sigue muy alterado, quizás en ese contexto es bueno recomendar hacer la imagen y ahí recuerden que lo que sirve es la resonancia. Y también para finalizar, en estos casos es igual operador dependiente, o sea, el que lo examina es muy importante que sepa. Así que yo les recomiendo pedir ayuda. Si están en un centro donde tienen neurólogo, pidan la ayuda al neurólogo, si para eso están. Y si es que no están en un centro donde no tienen neurólogo, derívenlo a un centro donde haya neurología para evitar que el paciente se le escape. Nunca va a ser malo pedir ayuda en el contexto de tener dudas. Habiendo dicho eso, ahora nos vamos a trabajar.